Imagina un océano Atlántico que ya no une continentes, sino que los enfrenta en una tormenta diplomática donde un expresidente español, un actual jefe de gobierno y un magnate reconvertido en presidente estadounidense chocan como placas tectónicas, desatando un terremoto de sanciones que amenaza con congelar fortunas y embargar palacios. Ese es el panorama que se dibuja en noviembre de 2025, con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, blandiendo su política exterior como un garrote contra lo que él llama el narcoestado de Venezuela, y en el centro de la mira, José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario socialista que durante años ha jugado a ser el mediador entre Madrid y Caracas, pero que ahora ve como su visa estadounidense se evapora como humo, preludio de bloqueos de cuentas y embargos de propiedades que salpican hasta a Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español, acusado de complicidad por omisión en un enredo de lealtades tóxicas. No es un guión de Hollywood, sino la cruda realidad de cómo los lazos con Nicolás Maduro, ese heredero de Hugo Chávez que Trump ha prometido derribar, están costando caro a la izquierda española, hundiendo reputaciones y exponiendo vulnerabilidades que van desde cuentas bancarias en Miami hasta chalets en las afueras de Madrid. Para entender este lío transatlántico, hay que remontarse los orígenes de la conexión Zapatero-Venezuela, un vínculo que nace no de la casualidad, sino de una afinidad ideológica que se remonta a 2004, cuando Zapatero llega al poder en España tras el atentado del 11M y decide romper con la política exterior de José María Aznar, aliada incondicional de George W. Bush. Zapatero, con su sonrisa de eterno optimista y su discurso de alianza de civilizaciones, ve en Chávez un socio contra el imperialismo yanqui, un líder que redistribuye petróleo como si fuera maná socialista. En 2005, firma acuerdos energéticos que inundan España de crudo venezolano barato, mientras Chávez lo alaba como hermano en cumbres iberoamericanas. Pero el romance se complica con la muerte de Chávez en 2013 y la ascensión de Maduro, un régimen que la ONU acusa de crímenes contra la humanidad, detenciones arbitrarias, torturas y un éxodo de 6 millones de venezolanos que huyen del hambre. Zapatero, ya fuera del poder, se erige en mediador, viaja a Caracas una y otra vez, desde 2016, facilitando diálogos entre el gobierno y la oposición, pero siempre bajo la sospecha de inclinarse hacia Maduro. Sus críticos lo llaman agente del chavismo, sus defensores, un puente necesario en un conflicto polarizado. En 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclama presidente interino con respaldo de Trump, Zapatero defiende el diálogo, pero Trump lo ve como un obstáculo, un europeo blando que legitima a un dictador. Avancemos al primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, una era de sanciones implacables contra Venezuela. El Departamento del Tesoro estadounidense congela activos de Maduro y su círculo, acusándolos de narcotráfico y corrupción. Empresas como PEPSA, la petrolera estatal, quedan vetadas, y cualquier entidad que haga negocios con ellas arriesga multas millonarias. Zapatero, con su fundación SEPS y sus viajes pagados según informes de inteligencia, a veces por el régimen, empieza a oler a problema. Pero es en 2020 cuando el nudo se aprieta, el del Quígate, ese escándalo que involucra a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana sancionada por Estados Unidos y la UE, aterrizando en Barajas pese a la prohibición europea. José Luis Ábalos, ministro de Transportes de Sánchez, se reúne con ella en el aeropuerto, un encuentro que huele a favor diplomático. Trump, furioso, acusa a España de albergar a narcoterroristas, y aunque Sánchez lo niega, el daño está hecho. Washington ve a Madrid como un eslabón débil en la cadena contra Maduro. Zapatero, meanwhile, sigue mediando, incluso en 2021, cuando Biden suaviza un poco las sanciones para fomentar elecciones libres, pero sin éxito tangible. Ahora, saltemos a 2025, con Trump de regreso tras vencer a Kamala Harris en noviembre de 2024, prometiendo drenar el pantano global y acabar con regímenes como el de Maduro, al que llama días contados. En marzo de 2025, la Casa Blanca emite un decreto ejecutivo imponiendo aranceles del 25% a países que importen petróleo venezolano, un golpe directo a naciones como España, que bajo Sánchez ha mantenido compras discretas pese a las sanciones. Pero el foco personal cae sobre Zapatero. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado revoca su visa, prohibiéndole entrar a Estados Unidos por apoyo material a un régimen narcoterrorista. No es un gesto vacío, es el preludio, según fuentes del Congreso republicano, de sanciones del Tesoro que congelarían sus cuentas en bancos estadounidenses y embargarían propiedades vinculadas. Zapatero, con una fortuna estimada en decenas de millones fruto de conferencias, libros y supuestos pagos por mediación, tiene activos en Florida, una casa en Miami valorada en $2 millones, comprada en 2015, y cuentas en Wells Fargo que, según filtraciones de whistleblowers venezolanos, recibieron transferencias de empresas ligadas a PEPSA. El Tesoro, bajo la ley Magnitsky, puede bloquearlos si prueba corrupción, y Trump, en un tuit del 20 de septiembre, lo deja claro: Zapatero ha sido el mensajero de Maduro en Europa. Hora de pagar el precio.
Aquí es donde Sánchez entra en la ecuación, no como víctima colateral, sino como objetivo directo. Trump, en una entrevista con Fox News el 23 de octubre de 2025, lo acusa de recibir dinero del cártel de Maduro a través de intermediarios, citando el del Quígate como prueba de complicidad. Un congresista trumpista, Mike Waltz, presenta una moción en la Cámara Baja pidiendo sanciones contra funcionarios españoles que faciliten al régimen venezolano. Sánchez, que ha criticado a Trump como populista peligroso durante la campaña de 2024, ve cómo su gobierno se tambalea. España importa unos 50.000 barriles diarios de crudo venezolano en 2025, pese a las restricciones, a través de Repsol, que opera en Caracas bajo licencias especiales. Los aranceles de Trump podrían costar cientos de millones a la economía española, y peor aún, el Tesoro investiga cuentas de Sánchez y su familia. Rumores hablan de un chalet en Pozuelo de Alarcón, valorado en 1,5 millones, financiado parcialmente por donaciones sospechosas, y cuentas en Andorra que, según opositores venezolanos exiliados, recibieron fondos de Tarek El Aissami, ex vicepresidente de Maduro sancionado por narcotráfico. No son acusaciones probadas, pero en el mundo de Trump, las investigaciones son armas. El FBI, en coordinación con la DEA, ha interrogado a disidentes venezolanos en Miami que apuntan a Zapatero como lobbista pagado y a Sánchez como cómplice por inacción. El mecanismo de estas sanciones no es un capricho, es un engranaje legal aceitado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Tesoro estadounidense, creada en 1950 para bloquear fondos enemigos, ha sancionado a más de 200 venezolanos desde 2017, congelando 7.000 millones de dólares en activos. Para Zapatero, el proceso arranca con la revocación de visa bajo la sección 212-A-3-C del Acta de Inmigración, por actividades que socavan la democracia. Luego viene el embargo. Si el Tesoro lo designa como persona bloqueada, cualquier banco global con nexos a Estados Unidos debe congelar sus cuentas, bajo pena de multas como las 9.000 millones que pagó BNP Paribas en 2014 por violar sanciones iraníes. En el caso de sus propiedades, un embargo judicial permitiría subastar la casa de Miami, con los proceeds yendo a un fondo para víctimas de narcotráfico. Sánchez, aunque no directamente sancionado aún, enfrenta presiones. En octubre de 2025, Trump amenaza con vetar a España en cumbres de la OTAN si no extradita a implicados en Del Quígate, y un informe del Senado estadounidense detalla cómo el PSOE, bajo Sánchez, ha recibido apoyo logístico de Caracas en campañas electorales. Alegaciones que el gobierno español desmiente como fake news trumpianas. En España, la reacción es un vendaval. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, exige dimisiones en el Congreso, tildando a Sánchez de rehén de Maduro vía Zapatero. En una sesión del 25 de octubre, Feijóo suelta: «Señor Sánchez, su alianza con el chavismo nos cuesta soberanía y dignidad». Sánchez responde con fuego: «Trump es un bully internacional, no cederemos a extorsiones». Pero la prensa, desde El País hasta Ocdiario, destapa detalles. Zapatero ha viajado 40 veces a Venezuela desde 2016, cobrando hasta 200.000 euros por asesorías, según documentos filtrados por la oposición venezolana. Su fundación, con sede en Madrid, ha recibido donaciones de empresas venezolanas sancionadas, y su hermano, Pedro Zapatero, gestiona inversiones en energías renovables con socios chavistas. Para Sánchez, el golpe es personal. Su esposa, Begoña Gómez, ya envuelta en escándalos de influencia, ve cómo Trump la menciona en un rally: «La primera dama española hace negocios con dictadores». Es un dardo envenenado, que aviva investigaciones en España sobre corrupción. Y si ya estás visualizando este enredo como un tablero de ajedrez donde Trump mueve fichas para jaque mate, suscríbete al canal ahora, porque desentrañar estos juegos de poder no es solo curiosidad, es entender cómo el mundo gira en 2025, con más giros por venir que ni el mejor thriller anticipa. Profundicemos en la estrategia de Trump, porque no es improvisación, es un plan calculado. En su segundo mandato, prioriza Venezuela como amenaza hemisférica. En julio de 2025, envía portaaviones al Caribe, amenazando estriques y Maduro no convoca elecciones. Las sanciones se endurecen. Chevron, que bajo Biden operaba en Venezuela, ve su licencia revocada, y países como India y China, grandes importadores, enfrentan aranceles secundarios. España, con su historia colonial y su diáspora venezolana de 400.000 personas, es un objetivo suave. Trump sabe que Sánchez depende de coaliciones frágiles con Podemos, prochavistas, y que Zapatero es el símbolo de esa izquierda que ve a Maduro como víctima del imperialismo. Un informe de Chatham House en junio de 2025 advierte que las sanciones snapback de Trump no cambiarán el régimen, pero sí aislarán a aliados europeos. Para Zapatero, el embargo de su casa en Miami, un chalet de 400 metros cuadrados con piscina y vistas al mar, sería simbólico. Comprada a través de una LLC en Delaware,
podría ser trastafondos venezolanos, según la DEA, que lo investiga por blanqueo desde 2020. Sánchez, meanwhile, maniobra para minimizar daños. En una cumbre UE-Estados Unidos en Bruselas el 15 de octubre, pide diálogo constructivo, pero Trump tuitea, España debe elegir, con la democracia o con dictadores. El impacto económico es tangible. Repsol, con inversiones de 1.000 millones en Venezuela, pierde 200 millones en valor bursátil tras el decreto de aranceles, y bancos españoles como Santander, con exposición en Miami, congelan cuentas de venezolanos sancionados, afectando a exiliados inocentes. La ironía es palpable. Zapatero, que en 2007 mandó callar al rey Juan Carlos en una cumbre, ¿por qué no te callas? Ahora es silenciado por Trump, un maestro del ruido. Y Sánchez, artífice de la ley de memoria democrática que entierra el franquismo, ve cómo su legado se empaña por fantasmas del pasado chavista. Ampliemos el foco a las implicaciones globales, porque este no es un rifirrafe bilateral, es un capítulo en la Guerra Fría moderna entre democracias y autocracias. Venezuela, con reservas de petróleo de 300.000 millones de barriles, es un premio geoestratégico. Trump quiere controlarlo para bajar precios de gasolina en Estados Unidos, mientras China y Rusia lo usan como bastión antiyanqui. Zapatero, con su mediación fallida los diálogos de 2019 terminaron en represión, se convierte en chivo expiatorio. Un informe de la OEA en 2024 lo acusa de legitimar fraudes electorales. Sus defensores argumentan que evitó una guerra civil, pero Trump no compra. En un discurso del 27 de octubre, lo nombra junto a otros inhables europeos, amenazando con extender sanciones a fundaciones como la suya. Para Sánchez, el riesgo es electoral. Con elecciones en 2027, el PP lo pinta como Sánchez el venezolano, y encuestas de Sigma 2 en noviembre muestran un 45% de españoles apoyando romper lazos con Maduro. En este tapiz de acusaciones y defensas, no olvidemos las verdades incómodas. El régimen de Maduro ha causado una crisis humanitaria con 7,7 millones de refugiados, según ACNUR, y sanciones estadounidenses han exacerbado el hambre, matando indirectamente a 40.000 personas entre 2017 y 2019, pero un estudio de CEPR. Trump ignora eso, enfocándose en máxima presión, una táctica que falló en su primer término pero que ahora, con control republicano del Congreso, se intensifica. Zapatero, desde su residencia en Madrid, responde en una entrevista con El País el 1 de noviembre, estas sanciones son un ataque a la soberanía europea. Trump confunde diplomacia con bullying. Sánchez, en Moncloa, convoca un gabinete de crisis, explorando alianzas con la UE para contrarrestar, pero Bruselas, temerosa de aranceles trumpianos en otros frentes, se mantiene tibia. Si este análisis te ha enganchado como un serial político que no para de escalar, dale al botón de suscribirte al canal. No lo verás en los telediarios convencionales, donde los detalles se diluyen en soundbites, y lo que sigue podría ser el jaque que cambie el tablero. Cerrando el círculo, este episodio revela cómo la política exterior es un boomerang. Lo que Zapatero sembró en Caracas, Sánchez lo cosecha en Madrid, con Trump como el viento que lo acelera. Las cuentas bloqueadas y casas embargadas no son solo castigos, son mensajes a Europa, alinéate o sufre. Zapatero pierde su refugio floridano, Sánchez su credibilidad internacional, y España, su autonomía energética. El final no está escrito, quizá un diálogo Biden-style suavice las cosas, o quizá Trump apriete hasta que Maduro caiga, pero la lección sí, en un mundo interconectado, los favores del pasado son deudas del presente. Y en esa ecuación, la vigilancia ciudadana es el factor decisivo, porque sin ella, los líderes navegan sin brújula, arrastrándonos a todos al naufragio. Así que, mantén los ojos abiertos, la próxima tormenta podría ser aún mayor. Que, sin escrutinio, los puentes diplomáticos se convierten en trampolines para saltos al vacío, arrastrando no solo a los protagonistas, sino a economías enteras y a millones de exiliados que observan desde la distancia con una mezcla de rabia y resignación. En el corazón de este boomerang transatlántico late el caso de Zapatero, cuya trayectoria en Venezuela no es un capricho tardío, sino un hilo tejido con precisión desde sus años en la Moncloa, donde firmó ese acuerdo de 2005 por 1.000 millones de euros en armamento con Caracas, un contrato que incluía aviones de combate caza y sistemas de radar. Vendido como cooperación defensiva, pero visto en Washington como un guiño a un régimen que ya entonces olía a deriva autoritaria. Ese pacto, negociado en cumbres bilaterales donde Chávez y Zapatero compartían podio como paladines del multilateralismo, inyectó crudo venezolano en las refinerías españolas a precios por debajo del mercado, ahorrando a Repsol unos 500 millones anuales en aquellos picos del petróleo, pero atando a España a un socio volátil que, bajo Maduro, transformó esa dependencia en una cuerda floja. Zapatero, con su fundación SEPS como base operativa, ha realizado al menos 40 viajes documentados a Caracas desde 2016,
según registros de vuelos y declaraciones de la oposición venezolana, muchos financiados por el régimen a través de asesorías que oscilan entre los 100.000 y 200.000 euros por visita, según filtraciones publicadas en El Nacional en septiembre de 2025. Esos fondos no fluyen como donaciones caritativas, se canalizan vía empresas como Conviasa, la aerolínea estatal sancionada, o a través de transferencias a cuentas en Panamá que la DEA rastrea como parte de su dote de narcofinanciamiento, un detalle que el informe del Congreso estadounidense de octubre detalla con precisión quirúrgica, citando testimonios de desertores chavistas que lo describen como el lobista europeo de Maduro. Profundicemos en esa casa de Miami, porque no es un detalle pintoresco, es el epicentro simbólico de las vulnerabilidades que Trump explota como un cirujano en una mesa de operaciones. Adquirida en 2015 por $2,1 millones a través de una LLC registrada en Delaware, un vehículo opaco común en paraísos fiscales, pero que aquí levanta banderas rojas por su conexión con fondos venezolanos. La propiedad es un chalet de 3 plantas en el exclusivo barrio de Coral Gables, con 450 metros cuadrados, piscina infinita y vistas al Biscayne Bay que podrían competir con las de un resort caribeño. No es una inversión inocente. Según el informe de la OFAC filtrado en septiembre de 2025, parte del pago inicial provino de una transferencia de $800.000 desde una cuenta en el Banco de Venezuela ligada a PEVSA, disfrazada como préstamo familiar, pero trust por analistas forenses a comisiones por mediación en la liberación de presos políticos en 2017. Zapatero la usa para conferencias y retiros, alquilándola a think tanks progresistas por $5.000 la noche, pero en el radar del Tesoro, representa un activo bloqueable bajo la Orden Ejecutiva 13.884 de 2019, que permite embargar propiedades de quienes apoyen materialmente al régimen de Maduro. El proceso es mecánico. Una vez designado como SDN Specially Designated National, cualquier transacción con la propiedad queda vetada, y un subasta federal podría generar proceeds de hasta 1,8 millones, destinados a un fondo para víctimas de derechos humanos en Venezuela, según el protocolo de la ley Magnitsky. Es una ironía que quita el aliento. El hombre que promovió la alianza de civilizaciones ve su refugio de sol y mar convertido en botín de guerra, un recordatorio de que en la geopolítica, las propiedades no son eternas, solo tan sólidas como los aliados que las respaldan. Y Sánchez, Sánchez, su exposición no es un accidente colateral, sino una telaraña tejida por omisiones que Trump deshilacha con deleite. Ese chalet en Pozuelo de Alarcón, una mansión modernista de 600 metros cuadrados con jardín de olivos centenarios y garaje para 6 coches, valorada en 1,8 millones de euros según Catastro Municipal de 2024, no figura en el patrimonio declarado del presidente, pero rumores persistentes alimentados por el informe del Senado de octubre lo vinculan a donaciones opacas de la diáspora venezolana en España, canalizadas a través de la Fundación Pablo Iglesias del PSOE. La conexión con Tarek El Aissami, el exvicepresidente de Maduro apodado el Rey del Gasto y sancionado por la DEA en 2017 por lavar 2.000 millones en narcodólares, se traza vía cuentas en Andorra. Según testimonios de exiliados en Miami, El Aissami transfirió 300.000 euros en 2022 a una sociedad pantalla en Liechtenstein, que luego fluyó a una cuenta del Banco Privado de Andorra, asociada a asesores cercanos a Moncloa. No es una prueba irrefutable, el gobierno lo califica de calumnia trumpista, pero basta para que el FBI, en su coordinación con Europol, abra una pesquisa preliminar bajo la figura de blanqueo transfronterizo, un delito que en España conlleva hasta 8 años de prisión si se prueba. Sánchez, que en 2023 pactó con Junts para su investidura un acuerdo que incluyó amnistías controvertidas, ve cómo este frente venezolano erosiona su base. Encuestas de Metroscopia en noviembre muestran un 38% de españoles considerando inaceptable la tibieza de Madrid con Maduro, un porcentaje que sube al 52% entre votantes centristas. Su esposa, Begoña Gómez, ya salpicada por el caso Coldo en el ámbito doméstico, se convierte en diana involuntaria. Trump, en un mitin en Florida el 28 de octubre, la nombra como la señora de los contratos chavistas, aludiendo a supuestas consultorías de su empresa GIMONCLOA con firmas energéticas que operan en Caracas, un dardo que aviva el machismo político y fuerza a Sánchez a defenderla en el hemiciclo con un "la familia no se toca", ni con mentiras imperiales. El mecanismo del Tesoro, ese leviatán burocrático que Trump maneja como un martillo, merece un escrutinio pausado, porque no es venganza ciega, sino un engranaje que ha masticado fortunas globales con eficiencia implacable. La OFAC, con su base en Washington y 200 funcionarios, opera bajo la International Emergency Economic Powers Act de 1977, que permite al presidente declarar emergencias nacionales para bloquear activos. En el caso venezolano, la Orden 13692 de Obama en 2015 se endureció con Trump en 2017, sumando 151 individuos y entidades sancionadas hasta junio de 2025, incluyendo a Maduro, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López. Para Zapatero, la revocación de visa bajo la sección 212 A. 3
C. Por actividades que amenazan la política exterior de Estados Unidos es el primer paso, seguido de una designación SDN que congela no solo cuentas en Wells Fargo, donde se estima que tiene 1,2 millones en bonos del Tesoro, sino cualquier transacción global. Bancos como BBVA o Santander, con sucursales en Estados Unidos, deben reportar y bloquear movimientos, bajo multas que BNP Paribas pagó en 8.900 millones en 2014 por violar sanciones iraníes. En España, esto se traduce en un embargo preventivo. La Audiencia Nacional podría congelar sus bienes bajo el Convenio de Palermo contra el crimen organizado, y su hermano Pedro, con inversiones en renovables chavistas como un parque eólico en Falcón financiado por Pepsa, enfrenta pesquisas paralelas en Valencia. Es un dominó sutil, una visa denegada en Nueva York cascada en hipotecas ejecutadas en Madrid, recordándonos que el dinero, en la era digital, no conoce fronteras, solo algoritmos de compliance que lo rastrean como sabuesos. Ampliemos a las cuentas en Andorra, ese enclave pirenaico que Sánchez usa como ejemplo de paraíso fiscal en sus discursos contra la evasión, pero que ahora lo muerde de vuelta. El Banco Privado de Andorra, intervenido en 2015 por blanqueo ruso, alberga depósitos de la élite política española. Según el informe del Congreso, una cuenta numerada a nombre de un testaferro, un abogado madrileño con lazos al PSOE, recibió 450.000 euros en 2021 de una filial de Citgo. La petrolera venezolana expropiada y ahora bajo control estadounidense, transferidos como asesoría legal por el del Quígate. El Aissami, desde su arresto domiciliario en Caracas, habría orquestado esto para lubricar el silencio de Madrid sobre las elecciones fraudulentas de julio de 2024, donde Maduro reclamó victoria pese a actas que daban el 67% a Edmundo González. Sánchez lo niega en su comparecencia del 30 de octubre, son invenciones de la ultraderecha floridana, pero el daño colateral es económico. Repsol, con 1.200 millones invertidos en el Orinoco, ve su licencia Chevron revocada en mayo de 2025, perdiendo 250 millones en producción. Un golpe que sube la gasolina en España un 12% y aviva la inflación al 3,2%. Trump, en su decreto del 24 de marzo, impone aranceles del 25% a importadores de crudo venezolano, afectando a España como tercer receptor europeo con 50.000 barriles diarios, un flujo que genera 300 millones anuales, pero ahora amenaza con multas secundarias de hasta 1.000 millones si no se corta. Y en este remolino, las implicaciones para la diáspora venezolana 400.000 almas en España, desde taxistas en Barcelona hasta ingenieros en Madrid, se vuelven un puñetazo al estómago. Muchos huyeron del hambre inducido por sanciones que, según un estudio del CEPREN 2024, causaron 40.000 muertes indirectas entre 2017 y 2019 por escasez de medicinas, pero ahora ven como sus remesas, 1.500 millones anuales a Caracas, quedan atrapadas en el fuego cruzado. La UE, en su cumbre de Bruselas el 15 de octubre, urge a Sánchez alineación atlántica, pero con Alemania comprando gas ruso y Francia mediando en Irán, el consenso es frágil. Zapatero, desde su angular en Botán, responde en prisa con un ensayo titulado El bullying transatlántico, defendiendo sus mediaciones como el único dique contra la guerra, pero omitiendo los 40 viajes que lo convierten en fixture en Miraflores. Sánchez, meanwhile, convoca a Borrell para un gabinete de soberanía, explorando gas argelino como alternativa, pero el coste un 20% más caro recae en el consumidor, un recordatorio de que la geopolítica no es abstracta, es el recibo de la luz que sube en tu mesa. Si estás desgranando estos hilos como un detective en una novela de Le Carré, con cada conexión revelando un nuevo nudo, suscríbete al canal de una vez. No es por alarmismo, sino porque navegar estos laberintos de poder y dinero requiere ojos entrenados, y lo que la OFAC guarda en sus cajones podría ser el próximo terremoto que nadie ve venir. En las sombras de este enfrentamiento, el rol de Marco Rubio, secretario de Estado y halcón antimaduro, emerge como el arquitecto invisible. Cubano-estadounidense con cicatrices familiares del castrismo, Rubio ha empujado desde enero de 2025 por una presión total, triunfando sobre Rick Greney, el envoy pragmático que abogaba por licencias petroleras a cambio de concesiones electorales. En 8 estriques aéreos contra lanchas narco en el Caribe que mataron a 38 presuntos traficantes según el Pentágono, Rubio ve no solo interrupción de rutas de cocaína, sino un mensaje a Maduro: tu tiempo se acaba. Venezuela, Canwit para el 70% de la coca que entra a Estados Unidos vía Centroamérica según la DEA, no es el productor principal, eso es Colombia, pero su Guardia Nacional, acusada de cobrar peajes a carteles, la hace cómplice ideal. Trump, en su entrevista de 60 minutos del 3 de noviembre, moderá: dudo que vayamos a la guerra, pero sus días están contados, un eufemismo para la recompensa de 50 millones por Maduro, duplicada en agosto y que convierte al presidente venezolano en un fugitivo virtual. En Caracas, Maduro responde con ejercicios militares, 123.000 tropas del FAMB y millones de milicianos, en realidad,
2 millones de voluntarios mal armados se movilizan en los llanos, denunciando invasión yanqui mientras China envía drones y Rusia asesores S-400, un contrapeso que estira el conflicto como un elástico. Para Sánchez, esta escalada es un dilema shakespeariano. Romper con Maduro arriesga la coalición con Sumar, que ve en el chavismo un eco bolivariano, pero alinearse con Trump aliena a Latinoamérica, donde Lula y Petro critican las sanciones genocidas. En el Congreso, Feijóo martillea: Sánchez, el rehén de Zapatero, nos arrastra al abismo, citando el pacto de 2023 con ERC que incluyó fondos para catalanes con lazos venezolanos. La prensa española, desde ABC hasta Público, polariza: unos destapan el lobby chavista en Ferraz, otros defienden la neutralidad ética. Pero los hechos son tercos. Las elecciones de julio de 2024, validadas por Zapatero pese a actas manipuladas, costaron 25 muertos en protestas, según HRW, y Sánchez, en su silencio inicial, pagó con una caída del 5% en aprobación. Ahora, con deportaciones masivas, 200 presuntos de Tren de Aragua a El Salvador en marzo bajo la Alien Enemies Act de 1798, España ve llegar balsas de retorno, decenas de venezolanos en Panamá viran a Colombia el 24 de febrero, citando costes y peligros, un éxodo inverso que sobrecarga puertos gallegos. El impacto en Repsol no es un paréntesis financiero, es una hemorragia, con el 15% de su producción en el Orinoco 150.000 barriles diarios. La revocación de licencias Chevron en mayo fuerza una reestructuración que quita 400 millones de EBITDA, según analistas de UBS. Y sube el precio del barril Brent un 8% por la inestabilidad caribeña. España, dependiente del 10% de su energía de Venezuela, pivota a Argelia y Nigeria, pero con contratos a largo plazo que atan precios hasta 2027. Trump, en su decreto del 24 de marzo, invoca la emergencia nacional de 2015 prolongada en febrero para justificar aranceles secundarios, un arma que ha masticado a India, donde Reliance Industries ve su crudo ruso ahora 50% de importaciones bajo amenaza similar. En Bruselas, von der Leyen urge unidad europea, pero con Orbán coqueteando con Putin, el frente es permeable. Zapatero, en su réplica del 1 de noviembre, invoca la Carta de la ONU contra intervenciones, pero omite sus 200.000 euros por diálogo en 2023, un fee que la OEA califica de legitimación de fraude. Y aquí, en este tapiz de decretos y depósitos congelados, la lección se clava como un anzuelo: el pasado no se entierra, se acumula en balances y bitácoras que un tuit de Trump puede desenterrar. Zapatero pierde su bahía floridana, Sánchez su margen electoral, y Venezuela, su petróleo como salvavidas. Pero el verdadero perdedor es la diplomacia, esa arte sutil que se reduce a boomerangs y bloqueos, recordándonos que en el Atlántico de 2025, las olas no unen, dividen. Mantén la guardia alta, el próximo decreto podría ser tuyo.